Bueno, seguimos por la segunda parte de esta clase. Arranco primero con los antidepresivos de mayor uso porque quiero que presten mucha atención a fármacos que seguramente, sea de la disciplina que sean en el futuro, se van a encontrar con alguien que va a estar recibiendo estos fármacos. Entonces, ¿qué tengo que saber si no soy psiquiatra? Digamos, ¿qué tengo que saber si voy a ser médico o médica? Básicamente es contemplar que me voy a encontrar con mucha gente que seguramente está recibiendo un antidepresivo o un fármaco de esta estirpe. Imagínense que en Estados Unidos se hacen hasta 7 recetas por segundo de estos fármacos. Entonces, la cantidad de personas que toman es un problema aparte que por qué, digamos, estamos dando tantos antidepresivos, ¿no? Que excede a los fines de esta clase. Pero, o si hacen realmente el efecto que estamos buscando, ¿no? Pero seguro se van a encontrar con alguien que va a estar recibiendo un antidepresivo. ¿Y qué quiero saber o qué necesito saber si voy a ser psiquiatra? Bueno, em, creo que lo que puedo llegar a esbozar en esta clase general va a ser de interés también a quienes no van a seguir esta disciplina. Em, la psiquiatría tiene muchas dificultades para ponerse de acuerdo sobre cuál elegir y con cuál empezar y con cuál no. En general pareciera que todos los antidepresivos cuentan con la misma eficacia, ¿sí? Hay algunas personas que refieren que hay una leve mayor eficacia con tricíclicos, pero los estudios probablemente con los que se usaron ya son muy distintos a los que se hacen hoy en día. Entonces es difícil poder saber si efectivamente esa, ese reporte de mayor eficacia es hoy en día eh, notable. En general se asume que todos los antidepresivos tienen más o menos la misma eficacia. Eh, lo que se plantea es que hay que elegir con mayor seguridad, según el cuadro clínico que tiene el paciente, cuál es el primer antidepresivo que podría recibir. Pues tenemos un gran problema que es que em, solo el 30 o 40% de las personas que reciben su primer antidepresivo responden de manera adecuada al tratamiento. No voy a ponerme a decir qué es respuesta, qué es remisión y qué es recuperación, porque excede a los límites de esta clase, pero sepan que no es tan fácil poder decir em, si un antidepresivo es eficaz o no para lo que lo estamos usando, pero sí saber que en el mundo real solo un tercio responde al primer tratamiento instaurado, que tiene que tener una prueba de máximo 12 semanas para decir que efectivamente no hizo el efecto buscado, y 2 tercios de las personas que reciben antidepresivos responden en los primeros 2 esquemas. Hay una muy buena tasa de respuesta a potenciaciones, que eso es como sumar otro fármaco al antidepresivo o rotarlo, ¿sí? Como 70-80% más o menos se acomodan con eso. Y por eso es importante hacer hincapié en que si bien antidepresivos son fármacos con acción antidepresiva que se desarrollaron para estas indicaciones, hoy en día hay otros fármacos que pueden tener efecto antidepresivo que no son de esta familia. Por ejemplo, los antipsicóticos. Y vamos a verlo a grandes rasgos ahora. Y esos pueden utilizarse como para potenciar el efecto del antidepresivo. Eh, y otra cuestión es que estos fármacos los van a recibir durante un periodo prolongado de tiempo. No quiere decir que lo tengan que recibir durante toda la vida, pero las prescripciones que se realizan son durante un tiempo prolongado, por lo tanto hay intereses de de las empresas farmacéuticas, y eso va a estar teñido en la práctica de personas que reciben antidepresivos. Digamos, como en la decisión eso va a estar teñido por las farmacéuticas. Entonces, es importante que ustedes estén advertidos y advertidas de esta. ¿Cuáles son los fármacos que eh, se suelen utilizar de primera línea? En general son los inhibidores de la recaptación de serotonina, selectivos, ¿no? Esta selectividad se da porque
a dosis terapéuticas, el 80% de los recaptadores de serotonina están inhibidos, ¿sí? Em, Recuerden que la selectividad en realidad es una cuestión de dosis en muchas oportunidades, por lo que había señalado anteriormente en cuanto a la eh, similitud estructural que tienen algunos receptores. Entonces, vamos a ver que si bien lo que caracteriza a este grupo farmacológico es que inhiben de manera selectiva al recaptador de serotonina, pueden tener interacción con otros receptores y que eso puede darle un perfil más adecuado para una u otra indicación. Efectos agregados que pueden ser adversos o deseables, ¿sí? En general sirven mucho para las cuestiones que tienen que ver con el afecto negativo, ideas de culpa, disgusto, todo lo que tiene que ver con ansiedad, irritabilidad u hostilidad. Dentro de los IRS, la verdad es que si bien no tienen que saber todos los fármacos antidepresivos que hay en el mercado, tienen que conocer estos nombres, ¿sí? Porque seguramente se encuentran con personas que estén tomando alguno de estos. Entonces les tienen que sonar. Así que se los voy a decir todos los que están disponibles hoy en el mercado. La fluoxetina fue el primero que se desarrolló. Es un fármaco que tiene una inhibición de la recaptación de serotonina y puede tener algún grado de inhibición del NET. Sin embargo, no es lo que caracteriza a esta molécula. Y lo interesante es que bloquea al receptor 5-HT2C, o sea, el receptor serotonérgico 2C. Tiene un metabolito de vida media muy larga, o sea, de hasta 180 horas, ¿sí? Casi las 2 semanas. E inhibe a distintos citocromos P450. Se metabolizan por esos citocromos con una cinética de reacción mucho más lenta y eso hace que justamente ese citocromo no esté disponible para metabolizar a otra molécula. Entonces, eso es inhibición competitiva. En función de eso, ojo, fluoxetina e interacciones farmacológicas, ¿no? Este antagonismo del 2C, del receptor serotonérgico 2C, es una propiedad compartida por algunos antipsicóticos y el efecto que tiene en todo el encéfalo, o sea, tiene que ver con cómo afecta inhibir un receptor con otras sinapsis, desinhibiría la liberación de noradrenalina y dopamina, ¿sí? O sea, que favorecería las vías de noradrenalina y dopamina, por lo menos a nivel de la corteza quizás más prefrontal o de otras cortezas. Esto se vive como un efecto activador, ¿sí? Entonces puede servir para movilizar a las personas que están deprimidas, ¿sí? Alguien que prefiere estar con poca energía, quizás se vea favorecida con fluoxetina. Después tenemos a la sertralina. Tiene un leve efecto inhibidor del transportador de dopamina, pero es bastante puro el efecto sobre la inhibición de la recaptación de serotonina. Es un fármaco muy utilizado, ¿sí? Especialmente en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. La paroxetina es otro de los que le tienen que sonar. Es un fármaco que tiene cierta inhibición muscarínica, ¿sí? O sea, que tiene efecto atropínico y tiene efecto inhibidor a nivel de la óxido nítrico sintasa. ¿Por qué me detengo en esto? Por dos motivos. Uno de los efectos adversos que vamos a ver de los IRS es las alteraciones a nivel de la esfera sexual, principalmente dificultades para llegar al orgasmo, tanto en hombres como mujeres, eh, y dificultad para sostener la erección en hombres. El efecto inhibidor del óxido nítrico sintasa podría echar más leña al fuego, en el sentido de empeorar este síntoma. Entonces la paroxetina tiene muchos reportes de alteraciones a nivel de la esfera sexual. Y el efecto muscarínico, el efecto antimuscarínico, o sea, atropínico, puede tener alteraciones cognitivas en pacientes de mayor edad y un efecto sedativo. Con lo cual,
la generalidad es que los SIRS se den por la mañana, por los efectos activadores que pueden llegar a tener y porque aparentemente tienen un mejor perfil de acción en esas horas. Pero la paroxetina podría darse por la noche por este efecto sedativo y las dificultades cognitivas que podría llegar a generar. El citalopram es una mezcla racémica de dos tipos de moléculas, el R-citalopram y el S-citalopram, y hoy en día se está comercializando más que nada el S-citalopram. Si bien en el sector público solo está el citalopram, el S-citalopram aparentemente tendría una inhibición más potente del CERT. ¿Qué quiere decir esto? El R-citalopram aparentemente impediría la acción adecuada del S-citalopram, que es más potente. Entonces, esto permite disminuir la dosis del antidepresivo administrado con menor tasa de efectos adversos. Y por último tenemos a la fluvoxamina, que también es bastante puro del CERT. Tanto la sertralina como la fluvoxamina tienen inhibición del receptor sigma, que es un gran enigma todas las funciones que tienen y escapa a los fines de la clase, pero para quienes estén interesados o interesadas en esto, luego podemos conversar a ver con qué tiene que ver este receptor que también aparecía en clases vinculadas con analgésicos como los opioides. Hubo varios reportes de fluvoxamina de hepatotoxicidad, con lo cual transitoriamente se había sacado del mercado en Argentina. ¿Cómo es la farmacocinética? Bueno, para este parcial, la verdad es que es bastante sencillo estudiar farmacocinética, porque todos los fármacos requerían atravesar la membrana, la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, tienen que ser muy liposolubles, ¿no? Para atravesar fácilmente las membranas biológicas. Entonces, rápidamente uno va a pensar en un esqueleto general eh, para poder pensar las farmacocinéticas. Y les recomiendo recordar ese esqueleto. ¿Cuál es ese esqueleto? Bueno, probablemente se pueda administrar por vía oral. En general, todos los antidepresivos se dan por vía oral. Tienen una buena biodisponibilidad, pero es dependiente del primer paso hepático. O sea, tienen buena absorción a nivel del tubo digestivo, pero como la mayoría son metabolizados por el hígado, lo más probable es que si tienen alta extracción hepática, su biodisponibilidad no sea del 100%. ¿Sí? Em, Tienen un volumen de distribución elevado. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una distribución amplia. Lo más probable es que tengan una alta unión a proteínas plasmáticas y atraviesen todas las barreras que podamos conocer biológicas, principalmente la barrera hematoencefálica, como deseamos que haga, ¿no? Y recuerden que el volumen de distribución elevado suele estar aparejado de una vida media prolongada, ¿sí? Los antidepresivos suelen tener una vida media larga comparada con otros fármacos. En general los SIRS en promedio suele durar un día su vida media, ¿sí? Entonces, em, también si presentan metabolitos pueden tener una vida media también prolongada, como es el caso de la fluoxetina que ya lo mencionamos. El metabolismo tiene metabolismo, es hepático, justamente para hacerlos más hidrosolubles y poder ser eliminados por vía renal. En general suele ser esa la seguidilla de pasos. Y como se metabolizan por el citocromo P450 a una velocidad un poco más lenta que otras reacciones, suelen tener un perfil inhibidor de este citocromo. Em, en función de eso, un dato de color importante a saber, que el citalopram y el escitalopram son pobres inhibidores del citocromo P450. Entonces, si en algún momento ustedes tienen que abordar una situación de ánimo triste que cumple con criterios de depresión en una persona que recibe un plan farmacológico muy generoso por otros motivos, ya sea cardiovasculares o infectológicos, pacientes con HIV, lo interesante es poder elegir un antidepresivo que tenga menor cantidad de interacciones, como puede ser el escitalopram. Y lo que dije de vías medias prolongadas, en general un volumen de distribución elevado, tiene vías medias prolongadas.
y más aún si si cuenta con metabolitos activos. Teniendo en cuenta ese esqueleto que mencioné recién, esto aplica para toda la farmacología. O sea, uno no puede aprenderse ninguno de estos cuadros de memoria de todos los fármacos, ¿sí? Ni siquiera, o sea, yo que me dedico a esto no recuerdo exactamente cuál es la farmacocinética exacta con los valores de cada uno de los antidepresivos que hay en el mercado, ¿sí? Eso es algo que se puede chequear y se puede ver, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo estudiar farmacología hoy en esto? Porque algo de farmacocinética puede ser que me pregunten. Bueno, yo ya les dije datos importantes. Uno es si tienen metabolitos activos o no, ¿sí? Si eso tiene algún impacto en la práctica, que lo vamos a ver dentro de un poco. Y por otro lado, si tienen interacciones relevantes, justamente por su forma de metabolizarse. Ahora, em, sí o sí, estos fármacos que suelen darse solamente por vía oral, porque es esperable, son fármacos que se dan por tratamiento prolongado y ambulatorio en general, entonces uno quiere la comodidad por la persona y la da por vía oral. ¿Cómo veo estos cuadros? Bueno, uno ya teniendo el esqueleto, al momento de dar el oral, puede hablar de manera general sobre todo esto, como hice recién en la filmina anterior. Y a partir de eso, extrapolarlo a cada uno de estos antidepresivos. Y en función de eso, ver si aplica o no a lo que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, la fluoxetina, fíjense que no tiene una biodisponibilidad del 100%, eso quiere decir que probablemente tenga un primer paso hepático importante. Tiene una vida media muy prolongada, de 2 días a 3, ¿sí? Un metabolito activo de 180 horas, con lo cual la duración de efecto va a ser muy prolongada, sumado a que si yo lo quiero retirar por algún efecto adverso, va a estar mucho tiempo en plasma este metabolito activo. Tiene un volumen de distribución muy elevado y un enlace proteico elevado. Entonces es una droga que efectivamente se puede pensar como liposoluble, ¿sí? Entonces todo lo que yo diga va a ser aproximado a la realidad, por más que yo no sepa los valores adecuados, ¿sí? Lo mismo puedo aplicar con la paroxetina, que fíjense que tiene una biodisponibilidad menor, y la sertralina, ¿sí? Tiene un metabolito activo la sertralina. La paroxetina y la sertralina tienen vida media mucho más corta y como la paroxetina no tiene un metabolito activo, fíjense que la duración de la acción debe ser más corta, ¿sí? Y esto nos puede servir para poder deducir algunas cuestiones que pueden verse en la clínica, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más adelante. Ahora quiero pasar un cachito a lo que son efectos adversos. Una de las cuestiones fundamentales que se alertaron con los antidepresivos es la posibilidad de aparición de ideas suicidas. Yo quiero hacer una salvedad acá. En general, los antidepresivos no generan ideas suicidas, pero es muy posible que una persona que requiera un tratamiento antidepresivo tenga alguna situación que lo motive a pensar en quitarse la vida. Esto tiene que ser siempre evaluado. Eso por un lado. Por el otro, esta advertencia también tiene que ver con dos situaciones clínicas que pueden darse al momento de comenzar la titulación. Por un lado, lo que advertí de la posibilidad de estar medicando con una antidepresiva en monoterapia a un paciente que tiene un trastorno bipolar y es un primer episodio, ¿sí? Este primer episodio, el paciente con trastorno bipolar, puede ser indistinguible de una depresión unipolar o monopolar. Entonces, puede tener un switch maníaco que uno dice, bueno, el switch maníaco va a estar feliz, va a estar alegre muy rápido, ¿sí? O sea, los primeros días de la titulación ya la persona está feliz, pero a veces puede tener síntomas disfóricos, o sea que en lugar de ser un episodio de depresivo a maníaco, puede ser un episodio de depresión a mixto. ¿Qué quiere decir? Que de golpe la persona no siente la necesidad de dormir, tiene mucha energía, pero no cambió su ánimo. Se sigue sintiendo angustiado, se sigue sintiendo mal y puede seguir teniendo ideas de muerte o ideas suicidas. Y ahora tiene la energía para llevarlo a cabo.
Por eso se dice que también los antidepresivos mejoran lo volitivo, o sea, la voluntad o la actividad, antes que lo ideativo, ¿sí? Las ideaciones son lo que más tardan en irse, ¿sí? Con la mejora del ánimo es que empiezan a irse. Entonces, salió una advertencia de caja negra, Black Warning, de etiqueta negra, pero mejor dicho, en todos los antidepresivos, que es em, precaución al darlo en pacientes menores de 25 años o niños. Esta advertencia tiene que ver con que justamente los episodios depresivos de personas más jóvenes pueden tener más que ver con un episodio bipolar, que aún no se ha diagnosticado. Entonces, nunca hay que usar los antidepresivos como monoterapia en pacientes que tienen trastorno bipolar. Y a veces no tenemos el diagnóstico, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo solucionamos esto? Por un lado, si ustedes no se sienten cómodos o cómodas con indicar un antidepresivo por este motivo, siempre asesorarse con algún profesional que sí tenga experiencia en esto. Y por el otro, es evaluando la situación, es preguntarle a la otra persona. Y esto, voy a decir algo que escapa a los fines de esta clase, pero hablar de suicidio demostró evitar que se consumara. En muchas oportunidades sirve mucho más para la prevención. Desestigma, desmitifica, permite que la persona pueda manifestar esto y permite que uno lo pueda acompañar de la manera más pertinente. Entonces, si alguien está angustiado o angustiada, permitan preguntar si ha tenido ideas de este estilo y si las ha tenido, intentar pensar cómo acompañar para que reciba la atención necesaria, ¿sí? A veces escuchar ya alivia, requiere ciertas herramientas, pero es importante que ustedes lo tengan presente. Hablar de suicidio no incita al suicidio, al contrario, previene. Entonces, infórmense, porque en la práctica profesional pueden encontrarse con situaciones así, y capten algunas herramientas para manejarlo. Hoy estamos en antidepresivos, farmacología. Yo les digo, está esta advertencia de etiqueta negra vinculada con el riesgo que puede ser para una persona comenzar con el tratamiento antidepresivo y que teniendo estas ideas tenga más energía en lugar de mejorar su ánimo. Entonces, tener cuidado con esta situación. Pero no implica que los antidepresivos produzcan ideación suicida, ¿sí? O ya la trae y no se le preguntó, o de fondo hay otro diagnóstico que necesariamente hay que revisar. Entonces, los efectos adversos. Uno de los que mencionamos era el switch maníaco. Siempre los pacientes con trastorno bipolar, si se va a utilizar un antidepresivo, tienen que tener un estabilizador. Están contraindicados de manera absoluta los fármacos antidepresivos en monoterapia en pacientes con trastorno bipolar. Algunas personas puede empeorar el insomnio en las primeras semanas por este efecto activador que tienen. Entonces hay que elegir con precaución qué antidepresivo uno quiere y si lo acompaña con otra medicación hasta que llegamos a superar el periodo ventana de comienzo de acción o la latencia. Circuló en el último tiempo una advertencia sobre el aumento de riesgo de sangrados con antidepresivos. No es que cualquier persona sangra si recibe un antidepresivo, pero pacientes que están anticoagulados o que tienen algún factor predisponente a sangrados, o que están en prevención cardiovascular con ácido acetilsalicílico o algún otro fármaco más que prolongue los sangrados, tienen mayor riesgo de sangrados gastrointestinales. Entonces, hay que tener mucha precaución a la hora de utilizar un IRS o contemplar que el paciente, si está recibiendo un IRS, puede tener dificultades para retener una hemorragia, ¿sí? Entonces, contemplar estas interacciones farmacodinámicas, ¿sí? Porque los IRS, recuerden que la serotonina se llamó así por tonificar el suero, ¿no? Esa es la etimología de serotonina. Se descubrió que estaban las plaquetas y lo que producía era una vasoconstricción para favorecer la agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, al usar un IRS, las plaquetas tienen dificultades para proveerse de serotonina o retenerla en su interior, y eso hace que no cuenten con suficiente cantidad. Es una de las hipótesis que se baraja.
tengan cuidado con este tipo de interacción. Por otro lado, traen alteraciones gastrointestinales. Esto no es como todos los fármacos que ustedes pueden llegar a mencionar que se dan por vía oral que tienen dificultades gastrointestinales. El 80% de las sinapsis serotoninérgicas están en el sistema nervioso entérico, ¿sí? Entonces, si uno da un inhibidor de la recaptación de serotonina, va a favorecer todas esas sinapsis. Y lo que hacen esas sinapsis es aumentar el tránsito gastrointestinal. Entonces, es muy posible que en la titulación de los antidepresivos, las personas tengan náuseas, acidez, pirosis, reflujo, aumento del tránsito gastrointestinal, distensión abdominal, que en general sufre tolerancia luego de la titulación. O sea, al correr el tiempo, esto mejora por los mecanismos adaptativos que se ponen en juego también a nivel del sistema nervioso entérico, así como hablamos a nivel del sistema nervioso central. Pero puede ser un motivo de pobre tolerancia y de necesidad de derrotar el antidepresivo. ¿Sí? Otro efecto adverso muy frecuente, hasta el 30-40% de las personas que reciben antidepresivos tienen algún tipo de alteración a nivel de la esfera sexual. Esto tiene que ver con que la serotonina a nivel central inhibiría el reflejo del orgasmo. Entonces, lo que hace en todas las personas es retrasar el orgasmo. En hombres puede verse dificultades para sostener la erección o retraso en la eyaculación y en mujeres dificultad para llegar al orgasmo. Em, eh, Muchas veces se refiere a que hay disminución del deseo sexual. La verdad es que la sexualidad es muy compleja y es muy difícil poder saber a qué se debe eso. Y tampoco quiere decir que todas las personas que reciben antidepresivos van a tener afectada esta esfera o de golpe no van a poder tener relaciones sexuales. Eso no es así. Sencillamente requiere un asesoramiento adecuado de poder conversar de este tema y poder asesorar para que este efecto adverso no condicione la vida cotidiana. En muchos casos hasta puede ser una indicación terapéutica. En pacientes con eyaculación precoz puede servirle incorporar un antidepresivo. Pacientes que tienen ansiedad muchas veces pueden llegar al clímax demasiado rápido para ellos y podría ser un problema. Y cuando uno incorpora al antidepresivo, mejora la ansiedad y prolonga la relación sexual. Eso puede verse como un efecto deseado. ¿Sí? No siempre, no necesariamente es adverso. Pero sí, un tercio o un poco más de las personas algún grado de cambio en su sexualidad notan. Por último, es importante contemplar que puede haber síntomas de discontinuación. Esto especialmente en fármacos que tienen una vida media más corta y no cuentan con metabolitos activos, o sea, por ejemplo, la paroxetina, esto que mencionaba anteriormente. La paroxetina tiene una vida media corta, comparada con otros antidepresivos, digamos 20 horas, por ejemplo, contra las 48 de la fluoxetina, y no cuenta con metabolito activo que pueda sostener el efecto plasmático, ¿no? Las concentraciones plasmáticas. Entonces, cuando uno lo corta abruptamente, lo más probable es que sienta la persona que le falta el antidepresivo y pueda tener síntomas de discontinuación con mayor ansiedad. Puede tener que ver también con un síntoma de rebote colinérgico por su efecto atropínico. Entonces puede mezclarse con esto. Es importante contemplar esta situación a la hora de elegir el antidepresivo. La fluoxetina no produce tantos síntomas de discontinuación. Pero la contra que tiene la fluoxetina es que si empezamos un tratamiento y el paciente hizo un switch maníaco, vamos a querer sacar la fluoxetina lo más rápido posible y no vamos a poder. Entonces la paroxetina puede servir para pacientes que todavía estamos en duda de cómo es esa depresión y si en caso de que tenga síntomas vinculados con activación que pueda tener que ver con la sospecha de un trastorno bipolar, retirarla lo más rápido posible. ¿Sí? Tiene sus pros y sus contras estos datos. Algo que no pueden dejar de saber en antidepresivos es lo que llamamos síndrome serotoninérgico o serotonérgico, según la bibliografía que lean. Este síndrome es una urgencia médica y se da por el aumento de, se da por toxicidad serotonérgica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas interacciones que favorecen las sinapsis serotoninérgicas. Es un cuadro clínico
que se lo menciona como catastrófico en algunos casos, o sea que está equiparado a lo que vieron en fármaco 1 con síndrome neuroléptico maligno y lo que veremos con antipsicóticos como, perdón, lo que vieron en fármaco 1 como hipertermia maligna y lo que veremos también en fármaco 2 con antipsicóticos que es el síndrome neuroléptico maligno. ¿Sí? En este caso es un cuadro que cursa con una tríada de efectos autónomos, o sea, una disautonomía vinculada con diaforesis, alteraciones o inestabilidad en la tensión arterial, con hipotensión e hipertensión, eh, aumento de la temperatura corporal, cambios vinculados con la cognición, probablemente la persona esté confusa, esté agitada, y cambios somáticos, que puede tener alterados los reflejos con hiperreflexia, temor, temor, temblor en miembros y clonus, a veces hasta espontáneo, que sirve muchas veces para diferenciarlo de lo que es el síndrome neuroléptico maligno. Corre riesgo la vida de la persona, por lo tanto, hay que cuidar que esa persona, eh, cuidar justamente los signos vitales, digamos, dar un mantenimiento y a la vez retirar toda la medicación que pueda estar favoreciendo la sinapsis serotoninérgica. Esto nos lleva a la prevención de este cuadro. eh, para evitar llegar a esto, tenemos que evitar conjugar fármacos que favorezcan la sinapsis serotoninérgica. ¿Qué fármacos potencian la sinapsis serotoninérgica? Bueno, claramente estamos en IRS, por lo tanto vamos a pensar que los inhibidores de la recaptación de serotonina son fármacos que hay que tener presente. Los IMAO también, los inhibidores de la monoamina oxidasa, o sea, todos los antidepresivos van a tener impacto y va a ser un problema el síndrome neuroléptico maligno. Ahora, em, de hecho, el mayor riesgo está con los inhibidores de monoamina oxidasa irreversibles, ¿sí? Combinados con otro. Por eso, cuando uno hace un enroque de antidepresivos, siempre tiene que hacer un periodo de washout cuando está usando un IMAO o va a usar un IMAO y, por ejemplo, el paciente tiene fluoxetina puesta, ¿sí? Hablando mal y pronto. Ahora, hay otros fármacos que favorecen la sinapsis serotoninérgica que uno no reconoce como inhibidores de la recaptación de serotonina, como pueden ser los analgésicos opioides, que tienen mecanismos adicionales para esta analgesia. Y estamos hablando de la meperidina, del tramadol, de la metadona, que son opioides que pueden llegar a inhibir la recaptación de serotonina. Entonces, estos fármacos combinados con otros, con los IMAO, con los SIRS, podrían aumentar el riesgo de síndrome serotoninérgico. También están los triptanes, que son fármacos agonistas serotonérgicos directos que se utilizan como antimigrañosos. Tenemos drogas ilícitas, obviamente. Los pacientes pueden tener consumos, ya sea recreativos o problemáticos, de fármacos que favorecen la sinapsis serotoninérgica, ya sea con ácido lisérgico, con anfetaminas, con cocaína, con éxtasis, ¿sí? Otros estabilizadores del ánimo, como el litio, podrían llegar a favorecerla, y hasta antibióticos, como es la isoniazida, perdón, y el linezolid, que ya habrán visto en el anterior parcial. Em, entonces es importante tener presente, aparte de que puede tener un paciente tomar un suplemento vitamínico que sea rico en triptofano, que es el precursor de la serotonina. Puede ser que tenga un alimento rico en hierbas de San Juan o que la esté usando para una indicación em, eh, fuera de lo que son las indicaciones de la medicina occidental o convencional, ¿sí? Entonces siempre hay que preguntarlo. Otros fármacos, los antieméticos, también tienen injerencias sobre las sinapsis serotoninérgicas, como la metoclopramida. Antitusivos, como el dextrometorfano, que también es un derivado opioide, pueden echar más leña al fuego y potenciar la sinapsis serotoninérgica. Fíjese qué importante que es saber los mecanismos de acción de estos fármacos para entender cuándo utilizarlos o no para evitar o prevenir un síndrome catastrófico. Una de las cuestiones que me había quedado pendiente era conversar sobre si los fármacos antidepresivos se usan en el embarazo o no. En personas con capacidad gestante
son de categoría C según la vieja clasificación de la FDA, salvo la paroxetina que es de categoría D. ¿Qué quiere decir que sean categoría C? Em, que no hay estudios que descarten ni que tampoco confirmen que sean seguros. Que descarten, digamos, riesgo o que confirmen que son seguros, tanto en animales como en humanos. Entonces, siempre va a haber un riesgo-beneficio. En general, no ha habido grandes problemas con el uso de antidepresivos durante el embarazo, siempre se prefiere usar dosis bajas, salvo con la paroxetina, que sí es categoría D, porque se han reportado alteraciones en la formación del tabique em, cardíaco en gestantes. Y por último, en lactancia, la mayoría son seguros, ¿sí? Todos los IRS suelen ser seguros. Sí hay que evitar la fluoxetina y esto es una norma para todos los fármacos que son psicofármacos. Aquellos que tienen la vida media prolongada en general tienen más chance de pasar a leche materna. Entonces se tendrían que evitar. El escitalopram, la serotonina, la paroxetina son seguros durante la lactancia y no habría mayores complicaciones. De todos modos, siempre están dadas las pautas de alarma eh, para estar advertida sobre si ven algún síntoma en el lactante o la lactante. Interacciones farmacocinéticas, ya mencionamos las más importantes, o sea, hay que tener mucho cuidado con el síndrome serotoninérgico y las interacciones farmacocinéticas es importante contemplar que son inhibidores enzimáticos, principalmente del citocromo, entonces pueden interactuar con un montón de fármacos que puede estar recibiendo la persona, ¿sí? Respecto a los otros antidepresivos que vamos a abordar hoy, los duales, como la penlafaxina, inhiben la recaptación tanto de serotonina como noradrenalina. Principalmente de serotonina a bajas dosis y a medida que aumento la dosis se desplaza la posibilidad de que aumente la inhibición a la recaptación de noradrenalina. También tiene un metabolito activo que es la defenlafaxina que se comercializa también como droga patrón, digamos como genérico, que tendría mayor inhibición sobre la recaptación de noradrenalina. ¿Cuál es la contra de la venlafaxina y la desvenlafaxina? Que habría que hacer un control cardiológico frecuente, principalmente en realidad tomar la tensión arterial, porque podría elevar la tensión arterial, justamente por un aumento de oferta de noradrenalina periférica. Tenemos también la duloxetina, que quiero que la recuerden, porque los hallazgos que hubo en el último tiempo fueron beneficios para el tratamiento del dolor. Ustedes recordarán de Fármaco 1 que los antidepresivos pueden utilizarse como coadyuvantes en la analgesia. Bueno, aparentemente hay personas que pueden no tener ánimo triste, pero padecer mucho más el dolor, que pueden beneficiarse con un antidepresivo. La duloxetina es uno de los ejemplos por eso y sirve mucho o hay muchas indicaciones para el tratamiento o abordaje de la neuropatía periférica, por ejemplo. Hay reportes de aumentos de transaminasas con la duloxetina y después los efectos adversos son similares a la activación de la adrenalina, digamos de las sinapsis noradrenérgicas y serotonérgicas. Por último tenemos el milnacipram con su derivado levógiro, como el levomilnacipram, que se utiliza mucho para fibromialgia, de nuevo, por este perfil de mejorar el dolor. Todos los fármacos que aumentan la sinapsis noradrenérgica tienen un fenómeno de mayor despertar o de mayor alerta, por lo tanto suelen producir mayor insomnio, agitación o ansiedad en pacientes predispuestos. Y obviamente el aumento de la tensión arterial que siempre va a haber que dosarla con los pacientes. Llegamos a un fármaco que me interesa mucho que sepan, el bupropión. ¿Por qué me interesa que lo sepan? Porque más allá de su efecto antidepresivo, se utiliza para el tratamiento de la cesación tabáquica. Entonces, si ustedes no son psiquiatras, seguramente se pueden y son clínicos o clínicas, se van a encontrar con el bupropión como uno de los fármacos que pueden llegar a utilizar en sus consultas para disminuir el craving que puede tener el consumo de nicotina. No hay un mecanismo de acción tan esclarecido, pero digamos, por el cual se desarrolla la acción farmacológica de disminución del craving, si se postula que la inhibición de la recaptación de dopamina a nivel de los ganglios de la base podría
favorecer que el sistema de recompensa no genere esta sensación de querer consumir la nicotina. Aparentemente, este fármaco tendría metabolitos activos que se acumularían a nivel del sistema nervioso central, porque la dosis que nosotros usamos no explicaría el efecto farmacológico. Pero esta acumulación a nivel del sistema nervioso central podría dar cuenta de que las dosis que nosotros estamos administrando son mayores a las que llegan al sistema nervioso central, de las que esperamos. Lo interesante del bupropión para la depresión es que no inhibe la recaptación de serotonina, entonces no genera alteraciones a nivel de la esfera sexual. Y de hecho, este efecto que tiene a nivel de los ganglios de la base vinculados con el sistema de recompensa podría mejorar también las funciones cognitivas en pacientes que tienen alguna dificultad motivada por la depresión o mejorar también los síntomas del placer, ¿no? Hay personas que deprimidas sufren de anedonia, que es la imposibilidad de disfrutar de las cosas, ¿no? De sentir placer. Los que inhiben la recaptación de serotonina parecerían tener un mejor perfil frente a eso. El metabolito activo es el 6-hidroxibupropión o radafaxina. ¿Cuáles son las ventajas entonces del bupropión? Por un lado, puede usarse para la cesación tabáquica por esta inhibición que tiene sobre la recaptación de dopamina. Estos metabolitos se acumulan a nivel del sistema nervioso central, logrando este mecanismo de acción a nivel del sistema de recompensa y este efecto anti-craving. Y ofrece estas ventajas con la depresión con anedonia y otros síntomas cognitivos. ¿Cuáles son las contras? Bueno, por un lado, una de las precauciones que hay que tener es que puede disminuir el umbral convulsivo. Entonces, pacientes que puedan llegar a tener riesgo de tener convulsiones o episodios tónico-clónicos no deberían recibir este fármaco. Entonces, pacientes con epilepsia debería advertirse que puede tener una recaída si está controlada o si no está controlada, no utilizarlo, obviamente. Ahora, pacientes que consumen alcohol de manera crónica y deciden interrumpirlo en el marco de empezar a recibir bupropión tienen mayor riesgo de convulsiones, justamente porque el alcohol, como es inhibidor al sistema nervioso central, al dejar de consumirlo puede tener mayor agitación y convulsiones. Lo mismo con las benzodiazepinas, que son anticonvulsivos. Si uno las interrumpe de golpe, podría favorecer la aparición de convulsiones y si está tomando bupropión, peor aún. Pacientes que han tenido un traumatismo encefalocraneano o que tienen un tumor intracraneano no deberían recibirlo por el riesgo de convulsiones. También si tienen índice de masa corporal disminuido, pueden tener mayor riesgo de convulsiones. Estos son parte de las precauciones o contraindicaciones que habría que contemplar con el bupropión. Obviamente, si reciben otras medicaciones que disminuyen el umbral, habrá que tener cuidado. En general, el tratamiento por cesación tabáquica dura 6 meses y se empieza a dar el fármaco cuando el paciente ya tiene un día D, ¿sí? Un día que decidió dejar de fumar y deja de fumar abruptamente. Se empezó a usar para la cesación tabáquica justamente porque muchos pacientes que empezaban a recibir bupropión manifestaban empezar a tener asco al cigarrillo y disminución de necesidad de fumar y por eso muchas veces hasta dejaban con el tratamiento. Y obviamente con la dopamina y la adrenalina elevadas puede haber mayor insomnio y ansiedad. Pacientes que tienen ya un diagnóstico de ansiedad probablemente empeoren sus síntomas si uno empieza con bupropión. Y obviamente, como para todos los antidepresivos, está este riesgo de la ideación suicida. Si no se preguntó, hay que tener cuidado si el paciente tiene algún antecedente de tratamiento por psiquiatría, porque puede ser bipolar y si no está con un estabilizador del ánimo, puede empeorar su situación. El bupropión y la paroxetina, al tener vidas medias cortas, son los fármacos que más se utilizan para el trastorno de la depresión bipolar en el contexto del uso a la par de un estabilizador del ánimo. Sí. Fármacos antidepresivos que tienen otros mecanismos solo para que les suenen algunos nombres. Tenemos a la agomelatina, a la mirtazapina y a la vortioxetina. La vortioxetina es un nuevo fármaco que salió recientemente
que no solamente tendría inhibición del transportador de serotonina, sino que también sería un antagonista serotoninérgico de algunos receptores que favorecerían la liberación de serotonina en algunos lugares y un agonismo de la serotonina del receptor 5-HT1A que tendría un manejo distinto de la serotonina a nivel del sistema nervioso central, favoreciendo que los síntomas cognitivos mejoren mucho más. Solo voy a decirles eso por ahora. Em, con respecto a la gomelatina, no les dije nada, pero al principio, pero los pacientes con depresión suelen tener alteraciones del ritmo circadiano. Entonces, la gomelatina se planteó como un posible antidepresivo por ser un agonista del receptor melatonínérgico 1 y 2. Sin embargo, también es un antagonista 5-HT2C. Recordarán que la fluoxetina también y quetiapina, por ejemplo, también, que es un antipsicótico que se usa para la depresión. Esto podría tener más que ver con su efecto antidepresivo que el agonismo melatonínérgico, ¿sí? Por último, la mirtazapina, me interesa que la recuerden por su efecto antagonismo H1. Este antagonismo H1 produce sedación y a dosis bajas puede usarse como hipnótico, ¿sí? Se utiliza bastante en ancianos justamente para esto y al ir subiendo la dosis se hacen más presentes este antagonismo alfa 2 que favorecería la liberación de noradrenalina y es una forma de ofrecer más noradrenalina a la brecha sináptica que generaría los cambios luego moleculares y genéticos para la mayor producción de BDNF, ¿no? Y el antagonismo 2A y 2C favorecería la liberación de otros neurotransmisores en otras vías para generar de nuevo la cascada común vinculada con el efecto de aumento de BDNF y terapéutico al fin. Les dejo nada más el cuadrito para que lo recuerden. A mí me interesa que recuerden más que nada la farmacocinética del bupropión. De vuelta. ¿Qué indicaciones tienen los antidepresivos entonces? Obviamente se utilizan para el trastorno depresivo mayor y todo lo que es espectro de ánimo triste, ¿sí? Dentro de la psiquiatría. Ahora, también se utilizan para trastornos de ansiedad y son buenos digamos, ansiolíticos. Para esto también tiene la latencia de acción, por eso se utilizan como ansiolíticos al principio las benzodiazepinas. Pero si ustedes consideran que el paciente tiene una, un trastorno de ansiedad eh, que se va a sostener en el tiempo y no son episodios aislados, lo mejor que puede suceder es que reciba un antidepresivo, que es el tratamiento adecuado para los trastornos de ansiedad y no solamente una benzodiazepina como habitualmente se usa. O sea, las benzodiazepinas no resuelven el problema, solamente lo tapan, si es un tratamiento sintomático. En cambio, los antidepresivos, al generar una recuperación del trofismo del hipocampo, disminuyen el firing de la amígdala y eso posibilita que se resuelva y no se gatillen episodios de ansiedad ante un riesgo que, entre comillas, es inexistente. Trastornos de la conducta alimentaria se benefician con el uso de fluoxetina, por ejemplo. Trastornos dolorosos, que ya vimos que los duales podían servir como coadyuvantes o como analgésicos, no bajan a cero el dolor, siempre necesitan alguna terapia asociada, pero mejoran muchísimo el registro de los dolores. Los síntomas vasomotores de la menopausia pueden mejorar con los antidepresivos. El trastorno obsesivo compulsivo requiere altas dosis de IRS, por lo tanto son los que más padecen los efectos adversos de los IRS. Pero es uno de los pocos tratamientos que está demostrado que mejoran mucho la digestión obsesiva y las compulsiones. El tratamiento de asociación tabaquica del bupropión y la eyaculación precoz con un derivado de la fluoxetina, que es la lafoxetina, que a veces se utiliza solamente para los encuentros y no de manera sostenida. Pasamos a la tercera parte y última